De hoy vamos a ver cómo vamos a trabajar con este bonito chaleco. Dejé indicaciones para todas las tallas, también para las de adultos. Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material, 4.5 milímetros, es un año, pero les voy a explicar cómo vamos a tejerla para más edades. Voy a asegurar mi primer punto y vamos a empezar a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Vamos a pasar esta primera cadena y en la que sigue paso, llevo la hebra y empiezo a tejer punto bajo y punto bajo. Vamos a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio. Y una vez llegado aquí a este espacio, tiras un poquito para ajustar el elástico y de este lado ya puedes cortar. Hago una cadena, giro, esta es la cadena de altura, yo me voy a pasar al siguiente espacio, tomo mitad de la cadena y tejo punto bajo, mitad de la cadena, punto bajo, mitad de la cadena, punto bajo. Aquí, cuando llegues al último punto, lo vas a tomar desde aquí para que puedas tomar estas dos hebras y tejemos el punto bajo. Una vez terminado, vamos a hacerle una cadena, giro, el primer punto, este es el de altura, me paso al último punto bajo que tejí, tejo solo la mitad, punto bajo, mitad, punto bajo, último punto, este último punto siempre se va a tomar desde acá, completo, y tejemos el punto bajo. Y así vamos a ir tejiendo vuelta tras vuelta. Punto bajo, tomo solo la mitad al inicio, continúo con punto bajo tomando solo la mitad, pero el último punto lo vamos a tomar, recordemos, este último desde aquí, completo y cierro. Esta es la vuelta número 1, la que se ve así como en relieve. Esta que está aquí abajo es la vuelta 2, la de relieve es la 3, esta que está aquí es la 4. Si yo paso por aquí, esta es la de relieve y esta yo paso por aquí, mi ganchito, del otro lado me voy a encontrar que es una vuelta de relieve, ya que es reversible. Recién nacido 58 vueltas. De 1 a 3 meses, 62 vueltas. De 6 a 9 meses, 70 vueltas. De 9 meses a 12, 74. De 12 a 18 meses, 78 vueltas. De 2 a 4 años, 84 vueltas. De 4 a 6 años, 90. De 6 a 8, 96. De 8 a 10, 102 vueltas. De 10 a 12, 108 vueltas. De 12 a 14, 114 vueltas. Vamos a irlo aquí, checando, ¿va? Para que no se revuelvan con estas. Talla XXL, XXS, 126 vueltas. Para la talla XS, que es la extra chica, 132 vueltas. La talla chica, 138 vueltas. La mediana, 144. La grande, 152. Y la XL, 160 vueltas. La 1XL, 168. La 2, 176. La 3, 184. Y la 4, 192, creo que nos están viendo estas, 192 vueltas. Entonces recuerden, si te queda muy apretado el elástico, lo vas a medir en el contorno del busto, ¿sí? De la personita a quien se lo vas a tejer, vas a tomar a la persona, se lo vas a pasar y tiene que completar el cierre, ¿ok? Vamos a hacerle una cadena. Tomo la mitad de la cadena, voy a tomar el elástico que me quede por mitad y voy a empezar a cerrar aquí, en este primer espacio, con un punto deslizado. Mitad de un lado, del otro y deslizo. De un lado, del otro y deslizo. Así, hasta completar. Vamos a comenzar a tejer aquí una cadena y dentro de este mismo espacio empiezo a tejer un punto bajo. Me voy a pasar a esta siguiente vuelta. Aquí se van a ir marcando los espacios, miren. Ok, en esta siguiente vuelta tejo un punto bajo. En la de relieve, punto bajo. Siguiente vuelta, aquí se alcanza a ver, miren, el espacio cómo se abre. Punto bajo, el de relieve, punto bajo. Aquí voy a finalizar con un punto deslizado, pero primero voy a colocarle aquí un marcador. Si eres principiante, si eres avanzado no lo necesitas. Punto deslizado. Este es el punto deslizado. Coloco un marcador. Aquí hago una cadena. Giro
y voy a tomar este punto. Estamos tejiendo por la parte del lado del revés. Voy a pasar y tomo este punto y tejemos un punto deslizado. Ahí voy a colocarle un marcador. Y ahora una cadena y un punto deslizado. Una cadena, deslizo, una cadena, deslizo, una cadena y deslizo. Voy a colocar donde tengo este marcador el último punto deslizado. Ya tenemos la cadena y deslizo. Y aquí voy a volver a colocar el marcador, porque cuando giramos muchas veces se nos pierde esa parte, ¿sí? Entonces aquí, donde está este primer espacio, quito el marcador. Voy a tomar en esta ocasión, tomamos la mitad de la cadena, deslizo, una cadena, voy a girar y el detalle aquí va a ser tomar en esta ocasión esta, que fue la otra mitad, giro y tejo un punto bajo. Ahí está. Ahora me voy a pasar aquí donde está este primer espacio y vamos a empezar a tejer aquí, punto bajo. Pero si se fijan, estoy pasando este sin tejer y en este sí tejo, este que está hacia conmigo no, este que está atrás sí, el que está hacia conmigo no, estos solamente estos que están en la parte del lado de atrás hacemos punto bajo. Paso 1 y en el que sigue, aquí ya para finalizar, hago punto bajo, me paso, aquí cierro y hago el cambio de color. Paso, llevo la hebra hacia arriba de la lana y tejo un punto de cadena. Aquí voy a ajustar, en esta parte de aquí cerramos el punto y vamos a tejerle 2 cadenas más para que sean 3. Ahora yo me voy a pasar este punto, este lo voy a pasar y en el que sigue vamos a tejerle un punto alto. Estas 3 cadenas no van a contar, así es que voy a regresarme a este donde comencé y tejo un punto alto. Paso un punto sin tejer y en el que sigue punto alto y regreso por el punto que pasé sin tejer. Paso en el que sigue punto alto y regreso por el punto que pasé sin tejer. Y esto lo voy a hacer hasta completar. Yo voy a pasar en esta ocasión aquí, deslizo, voy a hacer una cadena. Obviamente esta cadena no va a contar, al igual que el punto bajo. Estos no van a contar, los que van a contar son estos de aquí. Voy a pasarme este punto sin tejer y aquí empiezo a tejer un punto alto en relieve. Aquí yo voy a colocar marcador sobre el punto y luego voy a regresar por el otro y lo tejo en relieve. Paso y en el que sigue en relieve y regreso por el punto anterior en relieve. Paso y vuelvo a repetir. Y así me va a quedar. Y esto yo lo voy a hacer hasta completar. Así nos queda en este color y así se ve en otro color. ¿Tú cuál prefieres? Déjame tu comentario. Voy a completar y me paso aquí. Podemos marcar este y paso a donde está el marcador, que es, ignoro este punto, este no lo voy a tejer, yo me paso hasta aquí y cierro con un punto deslizado. Aquí deslizo y cortamos. Ahora yo voy a subir este color, este que yo tengo aquí. Voy a pasar por aquí, por este espacio, hago una cadena, giro y en este primer espacio hago un punto deslizado y colocamos el marcador.
y luego hacemos una cadena, me paso al siguiente punto, retiro aquí en esta parte, deslizo, cadena, deslizo, cadena, y miren, en cada espacio deslizo, cadena. Vamos a colocar este y me paso aquí con un punto deslizado. Primero voy a hacerle la cadena y luego el punto deslizado, ¿va? Hacemos una cadena, giro, y en este primer punto tejo un punto bajo. Me voy a pasar a este punto sin tejer y en este que sigue, donde está el marcador, que fue el punto deslizado, tejo punto bajo. Paso este sin tejer y en estos, miren, aquí se van marcando estos que están hacia la parte de atrás. Paso, punto bajo, paso, punto bajo, paso y solo tomo la mitad de la cadena. Terminada la vuelta, cierro con un punto deslizado, una cadena, un punto bajo en el mismo espacio, una cadena, y voy a ir tejiendo esta siguiente vuelta con un punto alto por cada espacio. Está el punto bajo y sobre la cadena tejo el punto deslizado. Ahora vamos a repetir, vamos a hacer una vuelta de punto bajo, una vuelta de deslizados, después volvemos a repetir la vuelta de punto bajo, hacemos motivo, deslizado, punto bajo, punto alto. Sí, así vamos a continuar. Yo ya tengo el largo que necesito. Ahí en casita tú lo decides, pero yo lo voy a dejar hasta la cintura. Yo ya tengo aquí debajo del brazo o de la sisa. Y yo dije estos dos cambios de color. Como unos marcadores aquí a los lados, de un lado y del otro. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí le voy a dejar, yo creo, 5. Ahí voy a pasar, llevo la hebra hacia arriba, tejo una cadena y tejo un punto bajo, así, y una cadena. Y luego me voy a ir al siguiente punto y tejo un punto alto. Vamos a continuar. En el siguiente punto voy a tejer punto alto y punto alto. Estoy por llegar del otro lado. 1, 2, 3, 4. Y estos dos últimos puntos vamos a tejer el punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Aquí estoy haciendo una disminución, tejo una cadena, así, levanto, siguiente punto, levanto y cierro. Y si eres principiante, coloca marcador. Si eres avanzado, no es necesario. Continuamos tejiendo un punto bajo por cada punto y al final hacemos lo mismo. Este es una disminución. Levanto, levanto y cierro. Una cadena, giro y vamos a tejerle. A ver, ya hicimos la cadena ya. Un punto bajo y una cadena. Y en el que sigue un punto alto. Cuando yo termine, yo voy a terminar aquí, donde está el punto alto, para hacer la disminución. Y ya, continúo tejiendo un punto por cada espacio hasta completar dos, pero el resto va a ser así, una vuelta de punto alto y una vuelta de punto bajo, pero pues ya no le vamos a hacer disminuciones, ¿va? Voy a llegar hasta este espacio, aquí al final, paso, paso, dejo los dos puntos altos sin terminar y cierro, y así me va a quedar, miren, de resaque. Vamos a hacerle una cadena, levanto, levanto y cierro. Esta vuelta va a ser de punto bajo, ¿verdad que sí está facilito? Ok, voy a llegar hasta el final. Aquí al final levanto, aquí tiene el marcador, los dos últimos puntos y cierro. Una cadena, giro y aquí ya no voy a colocarle disminuciones.
voy a tejer un punto bajo en el primer punto, cadena, y ya, continúo en el que sigue, siguiente, ya de aquí va a ser recto. Que hice disminuciones 1, 2, 3 y 4 vueltas de disminución, ¿sí? Una cadena, miren, y ya de regreso hacemos desde aquí la del punto bajo. Me paso al que sigue, punto bajo y punto bajo. Voy a completar esta así, una de punto bajo y una de punto alto. Voy a completar el largo que necesito y regreso para tejer estas partes que van a ser la parte del frente y después hacer la parte del elástico. Quiero mostrarles, vean, hasta este momento ya he llegado hasta esta parte de los hombros. Ahorita se van a preguntar cuántos son las vueltas que yo dejé. Ok, para esta talla he dejado, recuerden que en casita, como yo no tengo todas las medidas de este, yo les puedo recomendar que, por ejemplo, para cada talla le pongan una vuelta más, aquí, hablando de esto, ¿sí? Una vueltita más para cada talla, pero puede ser también una vueltita cada 2 tallas, entonces ustedes, dependiendo del largo que necesiten. Yo he dejado desde aquí, desde donde está la parte de la división, 1, voy a contar solo las vueltas de puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. La espalda lo voy a hacer ahora en la parte del frente. En la parte del frente aquí tengo el marcador. El marcador vuelve a contar como 1, 2, 3, 4 y en el número 5 paso. Voy a cruzar la hebra y voy a empezar aquí haciendo un punto de cadena. A ver. Aquí hago un punto bajo y una cadena. Pero ahora yo voy a dividir esta parte que yo tengo aquí, la voy a dividir entre 2. Entonces me voy a pasar aquí y vamos a tejerle un punto alto, en el que sigue punto alto, y vamos a tejer la mitad. Por ejemplo, yo desde aquí hasta acá tengo 17 puntos. Ah, pero estos dos, miren, estos dos que están aquí, los voy a hacer de disminución. Punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro, ¿sí? Entonces, si cuento nada más esto de aquí de abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ahora del otro lado contamos 1, 2, 3, 4, que son los espacios, y después 17 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, ¿sí? Que son los puntos base. Yo ya hice mis disminuciones, entonces aquí tengo 15, nada más 15 puntos aquí. Voy a tejerle una cadena, voy a girar y vamos a hacer disminuciones. Recuerdan que hicimos 4 vueltas de disminución. Levanto, levanto y cierro. Recordarán que son 4, entonces esta es la vuelta número 2. Esta es una disminución. Sí, recordarán esta que no se toma aquí, sino que se toma arriba del punto alto, porque es disminución. Por lo tanto, yo voy a tejer este punto sin terminar y este que es la disminución sin terminar y cierro y hago una cadena. Miren, de aquí de este lado se alcanza a ver que se hizo una disminución. Y ahora aquí vamos por el punto bajo, la cadena y punto alto. Y aquí vamos a colocarle el marcador, ignorando este espacio porque es una disminución. Y continuamos. Un punto por cada espacio. Esto que estoy haciendo aquí, ustedes lo van a tejer de este lado, ¿ok? Así es que ahí en casita vayan ya practicando esta parte. Voy a llegar hasta donde tengo el marcador. Esta es la vuelta, habíamos quedado que es la vuelta 3 de disminución. Paso, estos son los dos últimos puntos. Levanto. En el que sigue levanto, sin terminar los puntos altos y cierro. Y miren qué chiquito ya está quedando esta parte. Hago una cadena. Esta va a ser la última vuelta de disminución del lado de la sisa. Levanto, levanto y cierro. Y colocamos marcador. Y continúo tejiendo hasta llegar a donde está el marcador. Levanto, retiro marcador
levanto y cierro. Una cadena. Ahora estamos tejiendo esta parte de aquí. De este lado yo ya no voy a hacer disminuciones, miren. De este lado no, pero de este lado sí. Entonces aquí ya no hago disminución, sino que hago un punto bajo y una cadena. Me paso al que sigue, punto alto, llevo 3, 4, 5, 6, 7 y aquí levanto y levanto. Ahora de este lado solamente voy a hacerle una disminución al final, es decir, a ver, voy a tejer estos dos. Ahí está. 1, 2 puntos altos sin terminar y cierro. Solamente cuando me toque hacer los puntos altos es cuando voy a hacer la disminución. Una cadena. Giro y vamos a tejer un punto bajo sin disminución porque ya no se hace disminución ni aquí ni acá en la vuelta de punto bajo. En esta vuelta ya no hacemos disminución. De aquí hasta obtener el largo que necesitas, ¿sí? Aquí donde está el último punto, tejemos punto bajo. Una cadena. Como estamos tejiendo este lado de la sisa, aquí no lleva disminución, pero de este lado sí. Entonces aquí lo que voy a hacer es punto bajo, cadena, para iniciar. Y luego continúo con punto alto y punto alto. Y ya tengo estos dos puntos. Levanto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Una cadena. Miren, si yo coloco la parte del frente, así es como me va a ir quedando. ¿Sí? Entonces aquí no voy a hacer disminución porque es la vuelta de los puntos bajos. Una cadena y del otro lado aquí tejemos un punto bajo y una cadena y comenzamos con puntos altos hasta llegar a estos últimos dos puntos. Levanto sin terminar y cierro. Una cadena, giro y vamos a tejer vuelta de punto bajo. Una cadena, vamos a girar y vamos a checar si ya tenemos las mismas vueltas que acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Si eran 7, amigos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, 1, 2, 3, 4. Ay, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nada más. 1, 2, 3, 4, 5. Me faltan 2 aquí. Entonces aquí empiezo con punto bajo y cadena. Y tejemos uno por cada espacio. Y aquí al final hacemos la disminución. Una cadena, giramos y empezamos con un punto por cada espacio. Ahí está, una cadena, giramos y vamos a tejerle punto bajo, cadena y ya tenemos 3, 4 y 5, ¿verdad? Hacemos de disminución para completar los 8. Ahí está, ya nada más van a quedar 1, 2, 3 y la disminución. Una cadena, giro, punto bajo y por último. Ahí está. Vean qué chiquito quedó esta parte. Del otro lado así me va a quedar. Yo sé que ahí en casita tal vez lo están dudando, pero miren, les voy a poner la camisetita para que ahí en casita tengan más o menos una idea de cómo está quedando de hermoso este chalequito. Y se animen a tejerlo porque está bien bello. Pero lo mejor de todo es que está muy fácil de tejer. Aquí colocamos el chalequito, miren. Ahí está. ¿Qué les parece? No, pues sí, bonito sí está. Y fácil, fácil también. Vean qué hermoso está quedando. ¿Ya vieron? Justo a la medida. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a hacerle una cadena
y luego yo voy a pasar mitad de la cadena de aquí y luego voy a tomar del otro lado la mitad, a ver, aquí, mitad de la cadena del otro lado, pero aquí por abajo. Ahí está. Y cierro. Mitad de un lado, del otro y cierro. De un lado, del otro y cierro. De un lado, del otro y cierro. Sí, con puro punto deslizado. Hacemos una cadena. Y aquí ya ha quedado. Ahora, lo mismo que yo hice en esta parte de aquí, ahora me corresponde tejerlo acá. Por lo tanto, me voy a pasar, este es el punto que ya tomé, en el que sigue. Cruzo una cadena y vamos a tejer así. El punto y luego aquí una cadena y el punto alto. Nada más se los voy a iniciar. El resto va a ser lo mismo, 4 vueltas de disminución y el resto lo hacemos igual, ¿va? Ok, entonces aquí pasamos y tejemos 1 por cada espacio. En la parte de la sisa, la talla de adultos va a dejar alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí, como entre 12, yo les recomiendo 15 puntos, ¿sí? Las tallas 1, 2, 3 y 4XL, ahí sí déjenle 18 puntos y ya con el elástico pues obviamente cierra. 1, 2, 3, 4, aquí. Estos dos puntos altos sin terminar y cierro para hacer la disminución. Y aquí me tiene que quedar 1, 2, 3 y 4. Y este pedacito de lana ya lo puedo cortar. Una cadena, giro y vamos a hacer las disminuciones. Recuerden que son 4 vueltas de disminuciones y después van a disminuir solamente en la parte de aquí, en esta parte de aquí, y aquí solamente 4 disminuciones, ¿va? Y aquí hasta lograr 4 puntos como en esta parte. Nada, así es como queda. Y ahora vamos a tejer acá, en esta parte, en la parte del lado del revés, más o menos a la mitad. Voy a empezar aquí, igual mismo proceso, cruzamos una cadena y un punto bajo. Voy a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio y vamos a ir perdiendo esos pedacitos de lana que nos queden ahí. Hasta aquí. Y después, miren, aquí tengo estos 2 pedacitos que voy a continuar. Me voy a pasar, recordemos que tenemos aquí una vuelta en punto bajo, que fue la de la unión, tejo punto bajo. Aquí en esta parte yo tengo 2, ¿sí? Más bien tengo un punto alto, pero voy a tejer 2. Paso y por la mitad del punto, 1, miren, por la mitad del punto, 2. Y luego está en donde está el punto bajo, 1. Y luego aquí, donde está este, paso y a la mitad tejo 1 y a la mitad del punto 2. Voy a ver si alcanza a ver mejor así, ¿va? Un punto sobre el punto bajo y aquí miren, está la cadenita, por ejemplo ahí donde está la cadena, paso y tejo un punto bajo y a la mitad del punto de punto bajo ahí tejemos el segundo. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Así me va a quedar. Aquí voy a pasarme del otro lado, pero primero vamos a levantar aquí. 1, 2 y donde está el punto voy a volver a repetir. Así tenemos, este es el punto que colocamos, que es el punto alto que ya está tomado aquí. Lo tomo, este espacio lo tomo y el punto bajo, que es el inicio, y cierro. Esto nada más es para cerrar como ese espacio y continúo tejiendo punto bajo. Así, por ejemplo, ya terminé estos, aquí lo voy a colocar otro, y aquí, donde está el de punto bajo, y luego donde está aquí el punto bajo,
y luego sobre la cadena y luego donde está esta siguiente vuelta, voy a ver si así se aprecia mejor, esta del punto bajo y luego ya sigue, empecé con punto bajo, ahí donde está la cadena y luego me voy a donde está nuevamente la del punto bajo y así es como nos va a ir quedando. Uy, se ve bien bonito. Al final de mi vuelta paso, deslizo 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Voy a pasar esta cadena sin tejer y vamos a levantar aquí un deslizado 1, 2 y tejo 2 puntos bajos 1 y 2. Para las tallas más grandes le van agregando un punto por cada talla. Voy a pasar al siguiente espacio, deslizo 1, deslizo 2. Estos dos que deslicé no los voy a tejer, así es que paso 1, 2 y en este que sigue tomo la mitad de la cadena, giramos y vamos a tejer 2 puntos bajos y 2 puntos deslizados. Esto que estoy haciendo aquí en esta parte lo voy a hacer todo alrededor también del brazo, ¿sí? O del resaque, una cadena. Vamos a tomar esta que fue mi último punto deslizado y deslizo 1, deslizo 2 y los siguientes 2 son en punto bajo. Ahora me voy a pasar, este ya está tomado, me paso aquí, deslizo 1, deslizo 2 y voy a pasar 1, 2 y en el número 3 tomo la mitad de la cadena, giramos y tejemos 1, 2 y deslizo 1 y 2, una cadena, tomo la mitad de la cadena, giro y deslizo 1, 2 y tejemos 1 y 2. Paso a este ya está tomado, voy a pasar aquí 1, 2, 1, 2 sin tejer y en este que sigue hacemos punto bajo, deslizo y deslizo. Esto lo voy a hacer hasta completar. Va a ir por aquí, luego me voy a pasar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, hasta completarlo. Y así nos va a quedar completo. Quiero mostrarles, ya he terminado, vean qué bonito luce. Y en la parte de aquí del cierre, vamos a cerrar ya. A ver, aquí, esta parte. Vamos a pasarnos y voy a tomar la mitad de la cadena, esta mitad. Del otro lado voy a tomar también el punto y deslizo con un punto deslizado. Me voy a pasar al siguiente espacio de un lado, siguiente espacio del otro y deslizo. De un lado, del otro, deslizo, de un lado, del otro y deslizo. Y aquí pues ya ha quedado nuestro cierre. Este lo paso aquí abajo y ya podemos cortar. Esto que yo hice aquí lo vamos a hacer en la parte, a ver, vamos a ver, lo voy a perder más tarde ¿sí? Uy, quedó bien bonito. Vean nada más. Como proceso, amigos. Vamos a pasar, cruzamos por arriba, tejemos una cadena y hacemos el punto bajo y vamos a ir tejiendo un punto bajo y un punto bajo por cada espacio. Llegando aquí a este espacio, tejemos aquí aunque ya está tomado y luego nos pasamos al punto bajo y luego a donde está la cadena y luego a donde está el área del punto bajo, que es este, y luego aquí donde está el punto bajo. Una vez terminada ya todo el contorno de la manguita, vamos a hacer como les había comentado, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar el primer punto y en el que sigue deslizo, van a ser 2 deslizados y 2 puntos bajos. Y
paso, deslizo y deslizo. Y ya sabemos, pasamos 2 sin tejer y en este, que es el número 3, yo primero paso y después lo giro. Se me hace más fácil así. 2 y luego deslizo y deslizo. Pues ya vieron, amigos, cómo va a ser el mismo proceso. Yo voy a aventajar esta parte de aquí. ¿Y te parece si regreso y te muestro cómo luce? Les, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final. Vean qué hermoso ha quedado este chaleco. Con esto me despido como siempre, de verdad espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales, ahí con tus familiares, con tus amigos. Vean qué bonito quedó en sus grupos de Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Vean nada más qué belleza. ¿Te animas a tejerlo? Yo espero que sí. Te veo en un próximo video. Y te dejo algunos de los modelitos que ya tengo disponibles en el primer comentario. Quiero mostrar